Este cuarto ejemplo entonces es un avión, va volando un avión a 8.000 metros de altura y divisa dos barcos en forma de una diagonal. Entonces tenemos las dos diagonales, estos dos barcos, barco 1 y el barco 2, que están indicados como B1 y como B2, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es saber a qué distancia están estos dos barcos. Pero el avión tiene ángulos que se llaman de depresión, entonces la medida es hacia abajo, no está medida hacia arriba como en el caso del sol y la sombra. Esta vez está midiendo con respecto a la horizontal donde este avión va viajando, porque él va viajando en forma horizontal y con respecto a esa horizontal se abre hacia abajo un ángulo de 40 grados y el otro de 52, respectivamente a los barcos que están ahí tal como muestra la figura. La incógnita es cuánto mide entonces la distancia entre un barco y el otro. Y le hemos puesto entonces la incógnita X. Esos ángulos que están arriba los vamos a trasladar entonces ahora a la horizontal donde están los barcos. ¿Y por qué? Porque son paralelas. Y hay que recordar que un ángulo cuando está entre medio de paralelas se repiten porque son alternos internos. Entonces, si bajamos esos ángulos, también se me forman abajo el ángulo de 40 y de 52. Y con ellos voy a trabajar. Hemos trasladado entonces los valores hacia la horizontal donde están los barcos. Mis ángulos de 40 y de 52 quedaron en unos triángulos que están acá abajo. En que uno de los lados vale X, el otro pedacito no lo conozco, le pusimos la incógnita Y, y la altura o uno de los catetos se llama 8.000, porque sí sé que existe una distancia de 8.000 de altura desde el avión hasta el suelo o digamos hasta el mar, 8.000, que sería uno de los catetos. Ángulos entonces que son 52 y 40. Si calculamos la tangente 52, otra vez la tangente, porque no tengo las diagonales, no tengo los valores, tangente de 52, mide entonces los 8.000, que sería el cateto opuesto, partido por el valor de la hipotenusa. Revisemos entonces la solución de este problema. Recordemos que lo que queremos sacar entonces es la distancia entre los barcos. Observemos el dibujo. Nosotros tenemos unos ángulos que están de depresión y que son arriba donde está el avión, los vamos a trasladar hacia la parte donde está el mar, porque en realidad entre el horizonte que va viajando el avión y el mar se generan dos paralelas. Y cuando existen dos paralelas, los ángulos se pueden trasladar a través de ser alternos internos. Entonces el ángulo de 40 se puede bajar y también el de 52 y los hemos colocado entonces en la parte inferior de este dibujo, de este esquema, porque ellos son alternos internos y miden exactamente lo mismo. Entonces, si hay un ángulo 40 en una paralela, en la otra también está entonces el ángulo de 40. Al hacer el traslado, los ángulos 40 y 52 a quienes les vamos a calcular su tangente, porque no conozco la parte de las diagonales, entonces nuevamente voy a trabajar con las tangentes, involucra entonces a 8.000 como cateto opuesto a ellos. O sea, para el ángulo de 40 y para el ángulo de 52, ambos tienen cateto opuesto el 8.000. Lo que implica que los ángulos adyacentes, que van a ser otra parte de la tangente, son los distintos. Calculemos entonces para el caso del ángulo de 52. El ángulo de 52, según el esquema, es 8.000 partido por I. Y es el pedacito que corresponde a su cateto adyacente. Como 52 o tangente 52 es un valor que se puede calcular con la calculadora, ¿no es cierto? No es una incógnita, simplemente de ahí despejamos el I. Entonces ya conozco una de las distancias que del esquema me falta. En ese caso, I sale que son 6.250 metros, la distancia que se llama I. Ya pude despejar una de las incógnitas. Cuando queremos calcular entonces la tangente de 40, también el cateto opuesto es 8.000, pero el cateto adyacente es el X más el Y, pero el Y ya tengo un valor, entonces me queda solamente el X. Y el X es precisamente a quien quiero despejar para poder contestar la respuesta a esta pregunta, porque es la distancia que hay entre los barcos. Entonces llevamos a la relación que tangente de 40 es igual a 8.000 dividido por X más Y, pero Y ya tiene un valor y lo vamos a reemplazar, 6.250. En esta nueva ecuación, lo que está de denominador pasa al otro lado multiplicando para que podamos trabajar en forma lineal y de ahí nos queda despejar la X.
Como la tangente 40 está como factor, hay que multiplicarla hacia adentro de este paréntesis. El paréntesis es el x más el 6250. Entonces multiplicamos hacia adentro, sacamos paréntesis, ¿no es cierto? Y despejamos el x. El x tiene que quedar solo y quedó en términos de la tangente de 40 y me falta calcular tangente 40, que en realidad lo puedo sacar con una calculadora nuevamente. Entonces, al despejar todos los valores, al calcular todos los valores, tengo que el valor de x es 3.276 metros. Esa es la distancia entre el barco 1 y el barco 2. Y hemos usado otra vez la tangente porque, por casualidad, por este ejemplo, nuevamente involucra solo a los catetos. Y era entonces la razón trigonométrica más apropiada para poder resolver estos problemas. Ustedes tienen una guía de ejercicio donde pueden resolver entonces otro tipo de ejemplos, ojalá también que tienen aplicación, alturas de murallas, escaleras que tienen su pendiente, etcétera. Se puede hacer mucha aplicación con la trigonometría, cálculos de sombra, altura de los árboles o de una persona, dependiendo de la sombra que genera, lo van a revisar entonces en estos ejercicios. Con los 4 que les he presentado ya pueden tener una pauta cómo empezar a resolver estos problemas.